Vanguardistas, Óscar, es la nueva sección que nos traes a la contraseña esta temporada, en la que vas a ir repasando pues todos esos movimientos que fueron evolucionando pues sobre todo a lo largo del siglo XX, un arte cada vez más moderno. Y bueno, empezando por los orígenes y quizá por las características generales, ¿no? de lo que se conoce como las vanguardias. Sí, bueno, lo que vamos a intentar hacer en esta sección de la contraseña, que serán pues otros 9-10 programas a lo largo de todo el año, va a ser un poco dar unas líneas muy generales, porque evidentemente en un cuarto de hora es muy difícil de explicar este tipo de movimientos, pero bueno, intentar hacer comprender un poco a los telespectadores el porqué de algunos fenómenos, de algunas obras que a lo largo del siglo XX los artistas han producido. Tampoco vamos a juzgarlas estéticamente. Las vanguardias hicieron y dieron lugar a obras muy radicales que todavía, prácticamente 100 años después, algunas son polémicas, y lo que vamos a intentar son dar unas pistas para un poco contextualizar pues esos movimientos a lo largo del tiempo. Intentaremos llegar pues hasta el arte conceptual de los años 70 y bueno, que sirva un poco de una pequeña introducción. Y como dices, el contexto. Vamos a ver un poco, muy brevemente, qué son eso de las vanguardias. Bueno, pues las vanguardias, el término vanguardia ya explica mucho. Se entiende por vanguardias, nosotros vamos a hablar de vanguardias artísticas, de artes plásticas, pero es un término que se podría aplicar pues a la literatura, al teatro, a la música, pero bueno, en principio vanguardia es un término militar, ¿vale? Y esto, que puede parecer que no tiene nada que ver con el mundo del arte y de la cultura, tiene mucho que ver. Vanguardia, en la RAE, lo explica perfectamente, que viene del antiguo. Antiguamente no se decía vanguardia, se decía avanguardia, ¿vale? La A la ha perdido. ¿Y qué era la avanguardia o la vanguardia? Pues lo que iba por delante de la guardia. O sea, la parte del ejército que iba en primer lugar, la parte del ejército que iba, ¿vale?, más adelantado. Lo contrario de la retaguardia. ¿Qué ocurría con la vanguardia? Pues a nivel militar, una vanguardia, o los soldados que iban en la vanguardia, eran los que más riesgos corrían, los que exploraban territorios desconocidos, los que, digamos, se adentraban en el peligro, ¿no? Los que se adentraban en el enemigo, los que rompían las filas enemigas. Lo contrario de la retaguardia. Pues bien, si eso lo aplicamos a un movimiento cultural, tenemos la base, la síntesis y algunas de las líneas más importantes de lo que fueron las vanguardias artísticas. O sea, artistas, creadores, literatos, pensadores que van por delante, que corren riesgos, que exploran, pues como digo, facetas del arte y de la cultura que hasta ese momento pues estaban sin hollar. Los que, como digo, se alejan del cuerpo central del ejército en su momento en el caso militar o de la población en el caso de la cultura. Eso serían las vanguardias. Bueno, pues las vanguardias son grupos artísticos, hablando de artes plásticas, que nacen a principios del siglo XX. Se considera a día de hoy, a nivel historiográfico, que nacen a principios del XX, en la primera década del siglo XX, que son grupos radicales y que tienen algunas características definitorias. Ahora, hay muchísima variedad de vanguardias. Yo voy a decir aquí 3 o 4 características, pero luego hay vanguardias que cumplen unas que otras no. Pero por lo general, son grupos muy autoconscientes. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa eso? Pues significa que son grupos de artistas que saben que son un grupo, que tienen unos objetivos claros, que saben en contra de qué están, y una cosa muy importante, y que se ponen el nombre. Esto es muy, muy, muy importante en las vanguardias. ¿Por qué? Pues porque los impresionistas, que todo el mundo ha oído hablar de los impresionistas, son un grupo artístico, pero como tal, ellos no lo fueron al principio, realmente. De hecho, impresionistas fue un insulto que les puso un crítico a finales del XIX. Ellos en ningún momento se pensaban llamar impresionistas. Había gente que pintaba de una manera o de otra. Solo estaban en contra de cómo estaba organizado el mundo del arte, pero no tenían nada más en común. Los vanguardistas no, los vanguardistas se reúnen, deciden contra qué están, a favor de qué, cómo van a realizar ese arte, se ponen el nombre, algo muy importante, como digo, y, todavía más relevante, escriben un manifiesto. Esta es la clave. O sea, los grupos de vanguardia, todos prácticamente tienen un manifiesto. ¿Eso qué es? Pues los estatutos, entre comillas.
No son textos muy largos, son textos cortos, muy directos, con un lenguaje en ocasiones violento, porque las vanguardias tienen un carácter también violento, en el sentido de estar en contra de lo establecido, y ya veremos que algunas incluso violentos de verdad, literalmente, ¿vale? Y como digo, escriben ese manifiesto. Eso es fundamental. El primer manifiesto artístico del siglo XX es el del futurismo italiano, lo redacta el poeta Filippo Tommaso Marinetti y se publica el 20 de febrero de 1909 en el periódico francés Le Figaro. Sábado. Este dato es absurdo, pero lo he mirado y era sábado. Era sábado, o sea que pues era, creo, ahora ya lo he dicho a lo mejor, pero bueno, creo que lo miré y estoy casi seguro que era sábado. Bueno, ese es el primer manifiesto. Y ahí, bueno, cuando veamos el futurismo de aquí a aproximadamente un mes, veremos las, entre comillas, barbaridades para la época que decían. Todas las vanguardias escriben no uno, muchos manifiestos, ¿vale? Ese es fundamental de las vanguardias, esa autoconciencia de grupo. It's not the trap for me. Our bodies will lay as all dead bodies will lie. When you're thinking in the morning, please remember I tried. Luego, una obsesión absoluta por ser originales. Vanguardista significa moderno. La modernidad se basa en que tú crees que estás proponiendo algo original. ¿De acuerdo? Si nos da tiempo a final de temporada hablaremos de la posmodernidad, que eso ya es harina de otro costal. Pero bueno, ser vanguardista significa ser moderno significa ser original. Hasta el punto de que esa obsesión por ser originales hacía que lo que ellos mismos proponían, yo qué sé, a principios del año, a finales de año, pasaba de moda. Ya se les había... Es verdad, así tal cual. O sea, parece radical, pero no, es que es así. Hay vanguardias que duran meses. Hay vanguardias que se ponen a publicar revistas, el vorticismo inglés, y les da tiempo a publicar 2 números de revistas, porque al tercero ya estaban pensando en otra cosa. Un personaje como Picasso pasa por periodos simbolistas, periodos posimpresionistas, inventa el cubismo, luego el surrealismo, etcétera, etcétera. O sea, el artista moderno, el artista vanguardista es prácticamente el que está en constante movimiento. ¿Qué provoca eso? Pues que se autodestruyen. Tan rápido quieren ir que, como digo, en ocasiones hay vanguardias que dices, pero si es que esto tiene unos pocos años de vida y en el momento ya están haciendo otra cosa. Esa es otra característica fundamental. De hecho, yo cuando estudian las vanguardias dicen, yo creo que esto se quedaron por investigar, o sea, podían haber profundizado, pero ya había que proponer algo nuevo. Y luego algo también muy evidente es que están, digamos, que se aíslan del gusto del gran público. Pretenden provocar muchas veces, conscientemente. ¿Y eso qué provoca? Pues que provoca que 100 años después haya movimientos de vanguardia, que tienen, como digo, un siglo, que haya gente a día de hoy, gente común, gente normal, que no las entienden, que les chocan, que consideran que pueden llegar a ser, pues no sé, mamarrachadas. Y lo que vamos a intentar en esta sección es, por lo menos, contextualizarla en su momento y en su lugar y en su época. Pero, insisto, a los artistas de vanguardia llevan al extremo lo que ya habían empezado los artistas del siglo XIX, que es lo que decían los realistas, decían fastidiar al burgués. O sea, sorprender al burgués y fastidiarlo. Y eso, pues hay que decir que algunas veces lo conseguían, pero de todas. Yeah, we were once En ese sentido que decías tú, eran también movimientos elitistas, ¿no? Porque alejándose del gusto mayoritario, pues su recorrido no estaba en el público en general, sino quizá en los medios de comunicación o en las élites que eran las que podían conocer y disfrutar esas vanguardias. Absolutamente. Son movimientos que, como dices, son elitistas, rozan a veces, se les podría acusar de esnovismo, incluso en ocasiones, y también hay una cosa que es que eso es lo que hace que el público se aleje más. Son movimientos metaartísticos. ¿Esto qué significa? Significa que es, digamos, que se vuelve sobre sí mismo. Hasta las vanguardias, la pintura, el arte, por lo general, contaba el mundo, representaba el mundo, imitaba el mundo. Entonces cualquiera conoce el mundo, cualquier persona vive en el mundo. Entonces el arte había un vínculo directo.
Ahora, cuando los artistas de vanguardia empiezan no tanto a representar el mundo, no tanto a hablar del mundo, de la realidad que nos rodea, sino a hablar de la propia pintura o del propio arte, quien no conoce los códigos se queda fuera, ¿vale? Entonces las vanguardias requieren al público, le requieren un pequeño esfuerzo formativo o de conocimientos. En la medida que podamos, aquí vamos a intentar dar unas cuantas pistas. Eso quizás es lo que más radicalmente separa a las vanguardias del gran público. Uno va al Museo del Prado y en principio pues entiende más o menos lo que ve, incluso aunque sean cuadros mitológicos en los que se ha perdido digamos la historia, pero ve cuerpos humanos, entiende, hay una mímesis. Pero las vanguardias rompen con el mundo en muchos aspectos y empiezan a mirar o a hablar sobre sí mismas, sobre el arte, sobre qué significa ser artista, sobre quién puede o no puede ser artista, sobre cómo se pinta. Y claro, ahí quien no está iniciado en ese círculo, pues se queda un poco fuera. Bueno, y en este primer capítulo nos propones dos de esas tendencias que son casi pre-vanguardias. La primera, el fauvismo, que a lo mejor nos podías contar de dónde viene el nombre. El fauvismo realmente es uno de esos movimientos que es una vanguardia, no es... Esto ya realmente, cuando estudias historia del arte, hay profesores que se ponen muy pesados con todo esto, y luego al final esto es una discusión bizantina. Estas discusiones, digamos, semánticas o terminológicas, para mí son absurdas. Entonces, vanguardia es un movimiento del siglo XX, pero que no tiene muchas de las características de una vanguardia. Ahora, evidentemente, se le coloca a veces con ella. ¿Por qué? Pues primero, como dices, fauvismo. Fauvismo escrito con V porque viene del francés. Bueno, pues el nombre viene porque en 1904, en el Salón de Otoño de 1904, pues allí recibieron una serie de obras y los organizadores vieron una serie de pintores, Matisse, Deguen, Maurice de Blamen, que pintaban con unos colores totalmente disparatados. Amarillos intensísimos mezclados con violetas muy fuertes que generaban unos contrastes brutales, algo muy radical, ¿no? Y entonces dijeron, no, estos colócalos en una sala. Y entonces los colocaron en una sala y en mitad colocaron unas esculturas de otro autor mucho más tradicional. Hay que decir que al principio del siglo XX, una nota a pie de página, la pintura iba mucho más rápida y avanzada que la escultura. La escultura le costó mucho, varias décadas, alcanzar el nivel de modernidad que la pintura tenía. Entonces, ahí hubo un choque. La pintura era muy radical y la escultura muy tradicional. Y entonces apareció un crítico, Louis Bossels, que dijo: estas pobres esculturas parecen un Donatello, refiriéndose no a la tortuga ninja, refiriéndose al autor, al escultor renacentista. Estos parecen un escultor renacentista entre los fieras, entre los salvajes. Entonces, fauvismo significa salvajismo, por el color. Por lo tanto, el nombre no lo eligen ellos, se lo ponen desde fuera. ¿Hicieron manifiesto? No hicieron manifiesto. ¿Estaban realmente en contra de algo? No especialmente. Pero son un grupo que, como digo, entre 1904 y 1910, pues produce una serie de obras similares que pues sería una especie de último post-impresionismo, primeras vanguardias. Y luego el expresionismo alemán, que sí que es un grupo mucho más, digamos, vanguardista de pleno derecho. Lo que ocurre es que el expresionismo alemán es tan variado que daría para 3 secciones, porque hay como oleadas. Hay una primera oleada alrededor de 1910, que ellos mismos se llaman Die Brücke, el puente, que tiene unas características todavía algo relacionadas con el mundo del siglo XIX. Luego, a mitad de la década de los años 10, justo en la Primera Guerra Mundial, hay otro grupo que se llama Der Blaue Reiter, que significa el jinete azul. Y luego, en el periodo de entreguerras, hay otro grupo que se llama, yo no sé alemán, Die Neue Sachlichkeit, algo así, la nueva objetividad, que tiene otras características. Pero sí que el expresionismo alemán lo que hace básicamente es, lo que introduce dentro del mundo del arte del siglo XX es, como su propio nombre indica, la expresión. El impresionismo del 19 lo que hacía era lo que hay fuera en el mundo, lo impresionaba, entraba de fuera hacia adentro del artista y el artista lo que hacía era reflejar su impresión del mundo. Lo que hace el expresionismo es lo contrario. Lo que el artista tiene dentro lo saca hacia el exterior, lo expresa.
Entonces, ahí hay un cambio conceptual muy fuerte, muy importante para el resto de pintura del siglo XX, porque realmente el expresionismo alemán, por lo general, los artistas pintores se habían dedicado a, digamos, representar el mundo, ¿no? Y el expresionista lo que hace es, digamos, representar su interior y sacarlo hacia afuera. Con unas características, el puente, pues mucho más radicales, basados en el primitivismo, con colores muy intensos, muy parecido al fauvismo. Kirchner, Haeckel, Schmidt-Rottluff. La verdad es que mis alumnos se vuelven locos porque dicen, pero bueno, todos estos nombres, digo, bueno, pues parece la banda derecha del Borussia Dortmund, que seguro que te la sabes, pues estos son alemanes y tienen esos apellidos. Luego en el Jinete Azul pues está Kandinsky, una persona importantísima, del que hablaremos más veces en esta temporada, Franz Marc, y luego en la Nueva Objetividad, que hay muchísimos cuadros de muy alto nivel de Nueva Objetividad en el Museo Thyssen de